Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, el viejito Pascuero, entre algunos otros nombres, es un personaje de la cultura popular de Occidente que regala juguetes a los niños entre el 24 y el 25 de diciembre, dependiendo de cómo se hayan portado en todo el año. Es de los personajes más reconocidos a nivel mundial, quizá al nivel del mismísimo Jesucristo. Este personaje ha traspasado fronteras, e independientemente del país, el idioma o la cultura, se ha convertido en una de las figuras más representativas de la Navidad. Pero realmente no muchas personas conocen la historia detrás de este personaje. Hay quienes piensan que nunca existió y se trata de una invención para hacer la Navidad una festividad más interesante o para fomentar el consumismo. Pero, ¿esto es cierto? En este video lo averiguaremos. Contrario a lo que muchos piensan, Santa Claus realmente sí existió en la vida real, o al menos la persona que inspiró la creación del personaje. Su nombre era San Nicolás de Bari, y era un obispo cristiano griego de la ciudad de Mira, en la región de Anatolia. Realmente no se sabe tanto acerca de esta persona, ya que los historiadores que comenzaron a escribir sobre su vida lo hicieron mucho tiempo después de su muerte. Nació en el año 270 en la ciudad de Mira, en ese tiempo el Imperio Romano. Perdió a sus padres a temprana edad a causa de una plaga, pero esto no lo detuvo de ser un hombre muy exitoso. San Nicolás de Bari era un hombre realmente bondadoso, humilde y caritativo, un devoto cristiano. Cuenta la historia que en la ciudad de Mira existía un noble que al caer en la pobreza no podía casar a sus hijas decentemente, y en cuanto cumplieran la mayoría de edad tenía planeado prostituirlas. San Nicolás, al enterarse de esto, en secreto lanzó bolsitas llenas de monedas de oro por la ventana de la casa del noble, cada vez que una de las hijas cumplía la mayoría de edad, para que así se pudieran casar y no tuvieran que ser prostituidas. Después de este hecho, San Nicolás obtuvo el título del protector de los niños. A lo largo de su vida se le atribuyen otros milagros, como que por ejemplo, en una ocasión revivió a 3 niños que habían sido asesinados por un carnicero en medio de una hambruna, o que salvó a 3 generales romanos que habían sido condenados a muerte fraudulentamente gracias a un gobernador corrupto. San Nicolás murió en el 343. Después de su muerte se convirtió en una persona muy importante dentro del cristianismo. Se convirtió en santo patrono de muchas ciudades de Europa y se erigieron muchas iglesias con su nombre. La historia de San Nicolás llegó hasta el norte de Europa, más específicamente a Holanda o los Países Bajos, en donde se convirtió en el santo patrono de la ciudad de Ámsterdam. En esta ciudad, durante la Edad Media, la historia de San Nicolás se mezcló junto con algunas historias paganas, y se creó una festividad, la fiesta de San Nicolás o Sinterklaasfest, que se celebra el 6 de diciembre de cada año y consiste en que un hombre disfrazado de San Nicolás llega a la ciudad en barco, se pasea por la ciudad, las escuelas, los hospitales, en un caballo blanco junto con sus ayudantes y le deja dulces o pequeños regalos a los niños. Luego de que los Países Bajos se separaran de España en la Guerra de los 80 años, en el siglo XVII, este país abrazó el protestantismo, y como ya se imaginarán, los protestantes, al desconocer todo este tipo de santos, papas y otras figuras católicas, por mucho tiempo persiguieron la celebración de esta festividad. Sin embargo, los holandeses nunca abandonaron la tradición, por lo que las autoridades holandesas comenzaron a tolerarlo. Por supuesto, los Países Bajos llevaron esta tradición más allá de sus fronteras, hacia sus colonias en América. La tradición llegó hasta la colonia de Nueva Ámsterdam en Norteamérica, pero en 1667, en medio de la Segunda Guerra Anglo-Neerlandesa, los Países Bajos perdieron la colonia de Nueva Ámsterdam ante los ingleses, que la renombraron como Nueva York y la integraron a su imperio colonial en América. Más de 100 años después, en 1776, las colonias inglesas en Norteamérica, entre ellas Nueva York, obtuvieron su independencia como los Estados Unidos. Por supuesto, ya habían pasado muchos años, y las tradiciones, costumbres y demás aspectos de la cultura holandesa se habían perdido en Nueva York. Pasaron otros años más, era el año 1823, y un profesor estadounidense llamado Clement Moore se encontró con uno de estos descendientes de los holandeses, celebrando su fiesta de San Nicolás. Esto lo inspiró y escribió un poema llamado The Night Before Christmas. El poema consistía en que una familia se fue a dormir un día antes de la Navidad, un 24 de diciembre,
pero el padre se despierta muy tarde y logra ver por la ventana a un hombre gordo con barba y cabello blanco en un trineo volador arrastrado por 8 renos. Aterriza en el techo de la casa, entra por la chimenea, saca una bolsa de juguetes y le deja juguetes a los niños. Posteriormente vuelve a subir por la chimenea y mientras se va en su trineo grita "Feliz Navidad a todos y buenas noches a todos". Este poema se volvió muy popular y fue el que dio inicio a la concepción moderna de Santa Claus que hoy en día conocemos, aunque también le hizo perder su carácter religioso. Sin embargo, no fue este poema el que masificó a la figura de Santa Claus alrededor del mundo. Increíblemente el responsable de esto fue una empresa, la Coca-Cola. Después de la Primera Guerra Mundial, la Coca-Cola comenzó a crear anuncios navideños para sus productos en donde utilizaba la imagen de Santa Claus, y fue por estas ilustraciones que esta figura de hombre barbudo, con traje rojo y muy alegre, se convirtió en el Santa Claus que hoy en día conocemos todos. Hey, si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.